Suena la música de la información y es porque ha vuelto MBD Noticias Edición Central a la pantalla de TV Ciudad y también con Natalia Nogués. ¿Cómo anda, Natalia? Bien, bárbaro. Acá llegando casi a la mitad del mes de agosto. Es cierto, y aparte al final de una nueva semana. Exacto, sí. Que no Así es poco. que no es poco. Y por eso tenemos un montón de cosas para compartir. Sí, es cierto, y que vinculan a Uruguay con el exterior, porque el presidente colombiano Gustavo Petro compartió en Twitter una publicación periodística que establece que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet tendría vínculos con funcionarios del gobierno de Luis Lacalle Pou. Marcet es acusado, recordemos, de ordenar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, hecho que se concretó, y está prófugo valiéndose de un pasaporte que otorgó Uruguay en 2021. El canciller Francisco Bustillo recordó que al emitir el pasaporte de Marcet, el gobierno cumplió con lo dispuesto por un decreto de 2014 que ahora demostró sus falencias. Por eso anunció que el Poder Ejecutivo prepara un nuevo proyecto de decreto para evitar situaciones similares. Sin embargo, desde el Frente Amplio se señala que las autoridades tienen responsabilidad política. También dijo el canciller que por ahora no hay investigaciones a nivel de los ministerios vinculados, por lo menos el de Relaciones Exteriores, eventualmente el de Interior. Exacto. Bueno, y tenemos mucho más para compartir. Tenemos más, vamos por los titulares. A la firma UPM se le impusieron 26 multas por incumplimientos ambientales y a Montes del Plata 15 multas. Cada empresa pagó más de 12 millones de pesos en total por estas sanciones. El esposo y uno de los hijos de una jerarca del gobierno fueron denunciados penalmente y embargados por no pagar arrendamientos por más de $70.000. Principio de incendio en uno de los depósitos de petróleo en la boya de José Ignacio. Bomberos logró controlarlo. AEBU dejó en suspenso medidas en bancos tras instalación de mesa de negociación por despidos en el Citibank. Informe sobre el estado de la recolección de residuos en Montevideo a través del sistema de contenedores. Organizaciones sociales se movilizan hoy en Plaza Independencia contra los femicidios y la violencia vicaria. La niñez y la adolescencia lideran los niveles de pobreza en Uruguay y está en riesgo de debilitamiento, según informe presentado por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales. La Intendencia de Montevideo ofrece distintas actividades en diferentes puntos de la ciudad para disfrutar con niñas y niños. Destacados para el fin de semana, la Comedia Nacional realiza Constante en Sala Verdi. La banda, mientras tanto, se presenta en Villa Dolores. Lali Espósito visita Uruguay con su gira Disciplina Tour y Versuit cruza el charco. El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, renunció al cargo y a su candidatura presidencial luego de ser señalado como corrupto por Estados Unidos. Apuñalaron en el cuello al escritor Salman Rushdie, amenazado de muerte cuando iba a dar una conferencia en Nueva York. Pantalla TV Ciudad, también aire en Uniradio 107.7 FM en Montevideo y cercanías. Uniradio.edu.uy si quieren escucharlo a través de internet. Viene con novedades la edición central de MBD Noticias de hoy. Vamos a tener una nueva columna, sobre Montevideo ambiental. Sí, es cierto, valiéndonos de los datos del Observatorio de Datos Abiertos, justamente de la Intendencia de Montevideo. Micaela Rodríguez estará todos los viernes compartiendo información de valor. Hoy, en un rato, ya estará al aire la primera entrega. Sí, hoy promete, se va a hablar de los contenedores y la recolección de residuos en la capital, así que creo que es de interés general. Y ahora empezamos a mirar hacia afuera, pero a recorrer los móviles. Y comenzamos con Martín Duarte. ¿Por dónde andás, Martín? Natalia, Martín, un gusto saludarlos. Bueno, estamos, detrás nuestro está la fachada del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque en la jornada de hoy MBD Noticias está siguiendo una investigación que presentó en el mediodía y que estamos desarrollando en la jornada de hoy, que recae sobre la familia de Mercedes Santía. Mercedes Santía, funcionaria del Ministerio de Ganadería. En realidad la denuncia que está investigando la Fiscalía de Florida recae sobre su hijo y sobre su esposo, que han sido embargados a propósito de sus campos y están también siendo investigados por estas dos denuncias que se presentaron y que los implicados pueden ampliar incluso a la funcionaria. Lo que se denuncia son impagos por el arrendamiento de los campos y bueno, se le ha prohibido vender ganado en todo el país. Lo estaremos ampliando en unos minutos. Muchas gracias, Martín. Más móviles para repasar. En otro punto de Montevideo, nuestra compañera Mariana Abreu.
Natalia, Martín, ¿cómo andan? Estamos en Plaza Independencia. Aquí se está desarrollando una movilización convocada por organizaciones feministas y también mujeres independientes que han venido aquí a la plaza a reclamar contra los femicidios, contra la violencia de género y la violencia vicaria. Es esta que se ejerce a niños y a niñas en el marco de la violencia de género y para afectar también a las mujeres, generalmente las madres de estos niños. De hecho, la Coordinadora de Feminismos del Uruguay, que es una organización de la sociedad civil, cuenta en lo que va del año 6 asesinatos de niños y niñas en el marco de casos de femicidios. Estas organizaciones de mujeres también se están convocando en rechazo al proyecto de ley de tenencia compartida. Así que en un ratito vamos a estar ampliando esta información. Muchas gracias, Mariana. Vamos a volver ahora al tema que estuvo en la portada de la edición de hoy. Y el desarrollo con Julieta Núñez Tomás. Decían ayer que era un día con muchísima información, creo que fue una semana con muchísima información y esta sin duda es uno de los temas y por eso es que vamos a elegir compartirles ahora, al fin de esta semana, un recorrido por todo lo que sucedió con este pasaporte que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se lo dio a esta persona que está en este momento siendo investigada, siendo buscada por la Interpol por sus vínculos con el narcotráfico y por muchísimas cosas más. Vamos a repasar cuáles son las causas judiciales que tuvo abiertas esta persona en nuestro país. Esto data desde hace muchísimos años. Sus primeros contactos con la justicia uruguaya fueron en 2012. Vamos a estar repasando qué fue lo que sucedió, también sus años de prisión aquí en Uruguay y finalmente comentando cuáles fueron las justificaciones que dieron tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Relaciones Exteriores. También hicimos nota con el senador Daniel Casciani, que explicó cuál es su postura, cuál es la postura de la oposición frente a lo que está sucediendo. Dijo, como bien comentaban en el principio, que hay responsabilidad política, que deben dar explicaciones, que todo lo que está sucediendo es muy turbio y además sobre esta modificación normativa y esta culpa, por decirlo de alguna manera, al decreto de 2014 que habilita este tipo de acciones, dijo que en realidad no es culpa de la normativa, sino que es una cuestión, un error político que hay que asumir públicamente. Bueno, muchas gracias, Julieta, por este adelanto. Otro tema que se instaló con mucha fuerza, en particular desde ayer, es la discusión con respecto a lo que los distintos gobiernos han avanzado o no en la instalación de fibra óptica. ¿En dónde? ¿En cuántos barrios? ¿Qué se dijo? La fibra óptica, que fue una buena obra que se hizo en el gobierno pasado y el anterior, puso fibra óptica en Pocito, en Buceo, en Malvin, en Punta Gorda. ¿Dónde la va a poner este gobierno? En Casaballe. Festejo que la fibra llegue hasta el último rincón. Lo que hay que reconocer que el proyecto tuvo un avance enorme, intenso, de velocidad en las administraciones del Frente Amplio y ahora, como Antel está sin estrategia, de paso aviso, el directorio de Antel sigue sin tener una estrategia para Antel. La estrategia no es cambiar los módems, por favor. Más adelante vamos a retomar esta discusión. Ahora les contamos que el Estado uruguayo le puso 26 multas por incumplimientos ambientales a UPM por sus plantas de celulosa o la que está en actividad y 15 a Montes del Plata, que también tiene una planta en territorio uruguayo. Cada empresa pagó más de 12 millones de pesos en total por estas sanciones. La información surge de la respuesta del Ministerio de Ambiente a un pedido de acceso a la información que hizo MBD Noticias. Contempla todo el periodo de actividad de las firmas en el país e implica parte de las empresas que integran los grupos económicos UPM y Montes del Plata, dedicadas al rubro de la celulosa. UPM recibió 26 multas por un valor total de 8.500 unidades reajustables, unos 12.297.000 pesos actuales. Además, recibió 8 intimaciones por incumplimientos ambientales sin obligación económica. Montes del Plata recibió 15 sanciones económicas por un total de 9.250 unidades reajustables que ascienden a 13.375.000 pesos, valores actuales. Recibió 3 intimaciones. Según los balances oficiales de las empresas, la suma de las multas por incumplimientos ambientales aplicadas a lo largo de estos años no alcanza lo que las firmas obtienen de ganancia neta en un solo día. Se reiteran incumplimientos en relación a las concentraciones en vertidos al agua de pH, fósforo, sólidos suspendidos totales, cloro libre, nitrógeno, nitrógeno amoniacal y demanda biológica de oxígeno.
La sanción económica más alta que figura en el documento es la aplicada a Montes del Plata por la construcción de una planta de tratamiento de efluentes sin contar con la aprobación del proyecto de ingeniería. Otros motivos se relacionan a la disposición final de lodos en canteras, a la disposición de residuos almacenados, a no haber realizado remoción de lodos de cal remanentes en piletas, entre otros. Según otro pedido de acceso a la información, a ambos grupos empresariales se les aplicó varias multas por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Salimos de estudios otra vez. Volvemos al contacto con nuestro compañero Martín Duarte. Bueno, compañeros, ampliamos un poquito de lo que desarrollamos en los títulos. Durante la jornada de hoy, bueno, MBD Noticias presentó esta información que la Fiscalía justamente de Florida viene investigando a la familia de Mercedes Antía, hermana de Enrique Antía, intendente de Maldonado, y bueno, jerarca con un cargo de confianza aquí en el Ministerio de Ganadería, concretamente es la subdirectora de Desarrollo Rural. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, han sido denunciados su hijo y su esposo, Marcos Algorta Antía y Marcos Algorta Adami, en este caso por incumplimientos de pago, esto en torno a arrendamientos de campo. La cifra que se maneja es alrededor de $70.000 y bueno, justamente los campos han sido embargados y se le ha prohibido a esta familia que trabaja en el campo justamente realizar ventas de ganado en todo el país. En la jornada de hoy nos intentamos comunicar con jerarcas del Ministerio que están al tanto de la información, pero por el momento no se ha iniciado ninguna investigación frente a la funcionaria y tampoco se manifestaron, más allá que lo llamamos, al respecto del tema. Los implicados, en este caso, no descartan involucrar justamente a la funcionaria de futuro en algunas investigaciones. Pero si les parece, compartimos el informe que preparamos en la jornada, que nuestros compañeros de la mañana prepararon. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Florida y en ese marco el Juzgado Departamental de Tercer Turno dispuso el embargo contra la familia de Mercedes Antía, funcionaria de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y hermana del intendente nacionalista de Maldonado, Enrique Antía. Mercedes Antía fue contratada el 6 de septiembre de 2021 con una retribución mensual nominal de 140.953 pesos con 50 centavos por 40 horas semanales de labor. Su cargo es de adscripta y la finalidad de su tarea es colaborar como técnica de la Unidad Ejecutora 007 Dirección General de Desarrollo Rural. Según pudo saber MBD Noticias, el hijo y el esposo de la jerarca fueron embargados y se les prohibió vender ganado en todo el país por no cumplir con el pago de deudas de arrendamientos. La resolución del juzgado floridense tiene fecha 16 de junio de 2022. Las personas perjudicadas están estudiando ampliar la denuncia contra la jerarca de gobierno. El ministro y el subsecretario del Ministerio de Ganadería ya fueron informados de esta maniobra. Bueno, otro tema, la intendenta de Montevideo, como veíamos al inicio de esta edición, Carolina Cose, se refirió a los datos y cifras manejadas por el presidente Luis Lacalle Pou con respecto a la instalación de fibra óptica durante los gobiernos del Frente Amplio. Dijo que el mandatario está mal informado y que lo importante es que el proyecto no se detenga. El presidente de la República, Lacalle Pou, manifestó en un acto en el que participó en Las Piedras que los gobiernos del Frente Amplio instalaron fibra óptica solamente en los barrios de Pocitos, Malvin y Punta Gorda, y que el actual gobierno lo hará en Casaballe. En tal sentido, la intendenta Carolina Cose se refirió a estas críticas, marcando que el presidente está mal informado y que a título personal festeja que la fibra óptica llegue a todo el país. Yo festejo que la fibra llegue a Cerro Pelado. Festejo que la fibra llegue hasta el último rincón. Lo que hay que reconocer que el proyecto tuvo un avance enorme, intenso, de velocidad en las administraciones del Frente Amplio y ahora, como Antel está sin estrategia, de paso aviso, el directorio de Antel sigue sin tener una estrategia para Antel. La estrategia no es cambiar los módems, por favor. Antel está sin estrategia y desinvirtiendo, a nosotros nos preocupa que el proyecto no se detenga y que siga avanzando. Es tan importante el proyecto, me parece que es de política pequeña ponerse a decir quién hizo más que quién, porque además las cifras son abrumadoras. Lo importante acá es que el proyecto continúe, que Antel no desinvierta, que meta para adelante y que siga llegando a todos los rincones. Consultada Cose al respecto de los datos y cifras que manejó el presidente, señaló: seguramente está mal informado. La realidad habla por sí misma. Toda la gente que vive en distintos lugares del Uruguay y de Montevideo lo sabe
y es larguísima la lista de barrios y de localidades, pero a mí me parece que esa discusión es pequeña. Y ahora es tiempo otra vez de salir de estudios. Volvemos allí a la Plaza Independencia con nuestra compañera Mariana Abreu. Compañeros, así es, esta movilización de organizaciones feministas y de mujeres ya comenzó a marchar desde la Plaza Independencia hacia la Plaza Libertad. Se trata de una manifestación en contra de los feminicidios, en contra de la violencia de género y en contra de la violencia vicaria, esta violencia que se ejerce contra niños y niñas en el marco de los casos de violencia de género. Ya van 6 homicidios de niñas y niños que tienen que ver con casos de femicidios, según cuenta la coordinadora de feminismos del Uruguay. Vamos a compartir un tape con algunas de las cifras que tienen que ver con la contabilización de los casos de femicidios. El Ministerio del Interior contabiliza 15 homicidios a mujeres por violencia basada en género en el primer semestre de este año, cifra que no incluye el caso de la semana pasada en Paso de las Duranas, que se investiga en la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, en el que una mujer de 31 años fue asesinada por su expareja frente a los hijos de ambos. Se trata de 2 casos más que en el mismo periodo del año pasado, en el que la cartera contó 13 homicidios a mujeres por violencia de género. Por su parte, la coordinadora de feminismos contabiliza en lo que va del año 19 casos de femicidio y 6 de asesinatos de niños y niñas en el marco de estos casos, lo que denominan violencia vicaria. El año pasado, esta organización contó 33 feminicidios. La ley considera femicidio al asesinato de una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal. Se consideran indicios cuando a la muerte le hubiera precedido violencia física, psicológica, sexual o económica por parte del homicida, cuando la víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación y cuando previo a la muerte de la mujer, el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta que atente contra su libertad sexual. Cambiamos de tema. El presidente colombiano Gustavo Petro compartió en Twitter una publicación periodística que establece que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet tendría vínculos con funcionarios del gobierno de Luis Lacalle Pou. Marcet es señalado como responsable de ordenar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y permanece prófugo, valiéndose de un pasaporte otorgado por las autoridades uruguayas en 2021. El artículo periodístico citado y reproducido por Petro fue publicado en el sitio web Rebelión y escrito por el periodista uruguayo Lubis Ochimín Pareja. La nota define al narcotraficante Marcet textualmente como un delincuente uruguayo aparentemente con vínculos con funcionarios del gobierno del presidente Luis Lacalle que le facilitaron el pasaporte. El artículo también señala que Marcet se encuentra prófugo de la justicia uruguaya y paraguaya desde que recibió un pasaporte del gobierno uruguayo que le permitió abandonar Dubái, el que fuera retirado por el abogado Alejandro Balbi. En este pasaje, el periodista remata afirmando: no hubo comentarios de la Cancillería ni del gobierno del derechista Luis Lacalle. La nota le adjudica el otorgamiento del pasaporte al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y recuerda que Marcet estuvo preso en Emiratos Árabes desde septiembre de 2021 por portar un pasaporte paraguayo falso. El documento que le permitió recobrar la libertad se emitió en noviembre del mismo año y desde la Cancillería uruguaya se asegura que cuando se otorgó no existía una orden de captura, dice la nota. En su cuenta de Twitter, Petro acompañó la nota periodística afirmando que el hecho de que un fiscal paraguayo haya sido asesinado por encargo de un narcotraficante uruguayo en territorio de Colombia demuestra que el narcotráfico dejó de ser un problema bilateral colombo-estadounidense y es hoy un problema americano y mundial. A todo esto, el canciller Francisco Bustillo señaló que en el Poder Ejecutivo no hay investigaciones en curso sobre el pasaporte otorgado a Marcet. Pero también dijo que se está trabajando en mejorar un instrumento en relación a la normativa que a todas luces era imperfecto. No hay investigación ninguna en la Cancillería, como entiendo que tampoco la ha habido en el Ministerio de Interior. Es simplemente lo que se ha venido trabajando, es un nuevo proyecto de decreto. A la luz de los acontecimientos quedó claro que había un instrumento que era imperfecto y que permitió en definitiva que, actuando conforme al marco legal, el ciudadano uruguayo Marcet adquiriera la libertad. Estamos trabajando junto al Ministerio del Interior, particularmente el Ministerio del Interior, para evitar que nuevas situaciones de este tipo se puedan generar.
Les contamos que está instalada la negociación tripartita entre el Ministerio de Trabajo o en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre AEBU y la patronal por el conflicto que se da en el banco Citibank. El sindicato bancario dejó en suspenso las medidas y puso un plazo. Exacto, es el 26 de agosto para alcanzar un acuerdo para la restitución de 3 trabajadores del banco que fueron despedidos en julio pasado. Tras la venta de un sector del Citibank, la empresa despidió a 29 empleados, que luego de una negociación e incentivos que algunos aceptaron, se redujo a 3 trabajadores. Después de la paralización de todos los bancos privados este jueves, se instaló la negociación. Estaba comprometida para la mañana de hoy esta reunión, la cual valoramos en forma positiva, porque en realidad estamos llegando 8 meses tarde, pero finalmente llegando al lugar que quería encontrar este sindicato, que es un ámbito de diálogo, de negociación y de negociación en buena fe. El sindicato puso como plazo límite para alcanzar un acuerdo el próximo 26 de agosto. La negociación la va a dirigir el Ministerio de Trabajo y bueno, ya está trabajando, dijeron que ya se ponían en campaña para trabajar, va a haber bipartitas con el Ministerio de AEBU, va a haber bipartitas con el Ministerio de la empresa y va a haber ámbitos tripartitos en procura de acercar las partes y llegar a una solución buena para todos. Es de esperar que en las próximas horas entonces no haya paralización en banca privada. Exactamente. Bueno, y la Unión de Sindicatos Policiales de Uruguay manifestó su apoyo y solidaridad con las medidas que está llevando adelante AEBU por el despido de estos 3 trabajadores de Citibank. Sí, y a su vez AEBU emitió un comunicado, por lo menos se expresó en el sentido de reconocerle respeto, tolerancia, digamos, a justamente el funcionariado policial que tuvo que trabajar durante el proceso de desalojo del Citibank. Primero que nada porque por el despido de estos compañeros de Citibank, que tomamos conocimiento. Y bueno, AEBU, que es un sindicato que integra la Central de Trabajadores, al igual que nosotros, y es un sindicato con el que trabajamos también muchas veces en forma mancomunada. Y bueno, creíamos que era importante que la Unión de Sindicatos Policiales estuviera expresando el apoyo ante este hecho, y bueno, y estuvimos acompañando también en el día de ayer en la movilización. Nos une, es una historia, hemos trabajado varias cosas juntos en su momento, propiamente con policías eventuales que están en los diferentes bancos repúblicas y en diferentes instituciones, y hemos hecho un trabajo en conjunto. Entonces creo que es un sindicato con el que tenemos muy buen relacionamiento y obviamente al enterarnos de esta situación era importante que la Unión de Sindicatos Policiales transmitiera también que está apoyando esta causa de poder tratar de que los compañeros estos que fueron despedidos de Citibank pudieran recuperar su empleo. La situación del narcotraficante uruguayo Marcet ha generado muchas repercusiones, ¿no? Ya compartimos algunas. Habló del tema el presidente colombiano, exacto, respondió el canciller uruguayo Francisco Bustillo, entre otras cosas. Sí, y bueno, ¿y cuál es la historia de este narcotraficante de 31 años? Será el tema de nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Bueno, se está generando un montón de reacciones por varios lados por esto que está sucediendo. No solamente sale a hablar la oposición, el propio gobierno está intentando justificar de alguna manera qué fue lo que sucedió. Vamos a empezar por lo último que sabemos, lo que desencadenó todo esto, que es la emisión por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de un pasaporte a Sebastián Marcet, que lo solicitó estando preso en Dubái. Él había quedado preso en Dubái en septiembre del año pasado porque ingresó a este país con un pasaporte falso, un pasaporte falsificado de origen paraguayo. Allí, estando preso, fue que su familia y algunos amigos solicitan a partir del consulado, saliendo del consulado uruguayo en Abu Dhabi, este pasaporte uruguayo y se tramita en solamente un mes. Lo que sucede es que el Ministerio de Relaciones Exteriores le pide al Ministerio del Interior que constate los antecedentes judiciales, cuáles son las vinculaciones de causas judiciales que tiene esta persona, dice que está todo ok según la ley y se retira este pasaporte por parte del abogado Alejandro Balbi, lo retira y lo envía a Abu Dhabi. Gracias a la obtención de este pasaporte es que él logra salir de la cárcel en Dubái, de la prisión en la que se encontraba. Él
por supuesto, para pedir este pasaporte, mintió en la dirección que se encontraba en ese momento. Él dijo que vivía en un complejo de edificios, pero en realidad estaba preso. Una vez que obtiene este pasaporte, es uno de los argumentos que utiliza su abogado para lograr que lo liberen, diciendo que, bueno, si él estuviera complicado en términos judiciales, su país no le hubiera emitido este documento. Así que logra salir y ahora se vuelve a desencadenar todo esto por lo que vamos a comentar posteriormente, que tiene que ver con esta alerta roja de Interpol vinculada a una investigación paraguaya. Y a todo esto, ¿qué dicen las autoridades sobre este suceso? Cuando se conoció públicamente lo que había sucedido en marzo, la bancada de senadores del Frente Amplio hizo un pedido de acceso a la información pública y lo que respondió el Ministerio del Interior es que ellos no tenían nada que ver. De alguna manera explicó cuál era el procedimiento que había seguido con la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero dijo que ellos enviaron el pasaporte sin firmar y que quienes firmaron fue por supuesto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el Ministerio de Relaciones Exteriores lo que dicen es que están habilitados a realizar este acto por un decreto de 2014 que lo que hace es no solicitar los antecedentes de todo el mundo, sino únicamente las causas que están en ese momento en Uruguay. Y desde el Ministerio del Interior lo que dicen es que en ese momento todas las causas de Sebastián Marcet estaban cerradas al momento de la investigación. Luego, un tiempito después, es que se abre esta solicitud de Interpol. Vamos a escuchar las palabras de Daniel Casciani, senador del Frente Amplio, explicando por qué están señalando desde el Frente Amplio que tiene que haber responsabilidad política en lo que está sucediendo y que tienen que salir a dar la cara, básicamente. El gobierno uruguayo todavía no ha dado las explicaciones del caso. Solo ha hablado que esto es problema de un supuesto decreto del gobierno Mujica, del año 2014. Pero bueno, a nosotros nos parece asombroso, hasta escandaloso, que no se den las explicaciones correspondientes, quién fue el responsable de dar este pasaporte, si no se consultó a las autoridades correspondientes, porque esta persona estaba siendo investigada no solo en Paraguay, sino en Uruguay. Y además ya había un antecedente donde en realidad en el año 2019 le había solicitado un pasaporte en el consulado en Bolivia y el Estado uruguayo se lo había negado justamente porque tenía causas abiertas, pero además estaba siendo investigado por la propia justicia. Por tanto, la verdad que es de los hechos más penosos que podemos por lo menos recordar en los últimos años, y sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno está queriendo dar una señal de combate al narcotráfico y cuando tiene uno de los cabecillas encerrado en una cárcel, en vez de tratar de obstaculizar la posibilidad de que se libere, se la facilita, ¿no? Y bueno, nos llama mucho la atención qué es lo que sucedió en ese sentido. Bueno, yo creo que el gobierno no ha dado ninguna explicación. Es decir, al ministro lo vemos yendo al Parlamento a explicar sobre cualquier cosa y sobre este tema no ha ido. El ministro del Interior, ¿no? Creo que el Uruguay quedó enrabado en una situación donde por acción o por omisión terminó siendo parte de esta problemática, porque en realidad si no se le hubiera otorgado el pasaporte como se le otorgó a este delincuente narcotraficante y no hubiera salido de la cárcel, quizás la situación del asesinato del fiscal no se hubiera dado. Sebastián Marcet es uruguayo. ¿Qué más sabemos de él? Bueno, él está, digamos, lo conocen desde el Ministerio del Interior, desde la policía, desde hace mucho tiempo. Desde muy temprana edad tuvo sus primeros contactos con la policía, teniendo únicamente 20, 22 años, ya estaba siendo investigado. La primera de sus causas judiciales fue en 2012. Vamos a hacer un recorrido por todas sus causas judiciales. La primera fue en 2012, cuando fue interceptado por receptación. Se abrió una causa judicial y luego se cerró. Luego en 2013, rápidamente, miren cómo escala, ya tiene 3 causas judiciales abiertas en 2013, en una de ellas que es la más grave y por lo que bueno, se conoce un poco y es un caso bastante público, abierto, es en la que él declara ser receptor de un cargamento de drogas trasladadas por el tío del expresidente de Paraguay, quien dirigía la red de tráfico que aterrizó en un campo cerca de José Pedro Varela, aquí en nuestro país, en el departamento de La Valleja, con 450 kilos de marihuana, que esta droga viajaba hacia Montevideo para ser distribuida por varias bocas. En esta causa que él declara haber recibido este cargamento, es procesado penalmente, va con procesamiento a la prisión y
desaparece, digamos, por un tiempo de las causas judiciales hasta 2018, año en el que es liberado de la prisión, pero que a su vez tiene también una causa en ese año abierta por un delito de homicidio que fue en el mismo año sobreseída judicialmente. Avanzamos un año más, a 2019. Allí lo que hace, él ya está fuera del país, él sale de la cárcel, sucede esto y sale del país en 2018 y en 2019 realiza el primer pedido de pasaporte estando desde el exterior. En ese momento lo solicita en el consulado de Uruguay en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y en ese momento él tenía causas abiertas aquí en Uruguay y no se le otorga el pasaporte. Es un antecedente muy cercano de esto que ahora sí efectivamente se lo dieron, ahora hace un tiempito, pero fue no hace tanto, en 2019. En 2020 se abre una nueva causa judicial contra Sebastián Marcet por homicidio nuevamente, es nuevamente sobreseída judicialmente esta causa. En 2021 es que autoridades del aeropuerto de Dubái lo aprisionan por tener un pasaporte falsificado paraguayo, como decíamos anteriormente, y queda preso. Y en 2022, a partir de haber recibido el documento uruguayo, el pasaporte uruguayo, es liberado y sucede, bueno, lo que desencadena de alguna manera toda esta red de complicidades que tiene que ver con esta investigación que se da en la Fiscalía de Paraguay, una investigación vinculada al narcotráfico que logra detener a 24 personas en Paraguay y que emite un pedido de captura para Sebastián Marcet, que se traslada a la Interpol y se hace una alerta roja. Luego llegamos ahora sí a lo que sucede en este momento, este cruce de declaraciones, esta publicación, hacerse público lo que sucedió con este pasaporte. Y bueno, también tenemos noticias vinculadas no solamente a sus causas personales en la justicia, sino a las causas vinculadas a el grupo de delincuentes, de narcotraficantes que opera aquí en Uruguay, el PCU, vinculado principalmente a dos cosas: la amenaza a una fiscal y un atentado a la brigada antidrogas. Esas son dos cosas con las que él está vinculado actualmente, aunque no sean causas suyas. Como decíamos anteriormente, la justificación para dar este pasaporte, para emitir este documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, es que el decreto de 2014 lo habilita y están planteando ya por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y también por parte del Ministerio del Interior poder modificar esta normativa. Nosotros le consultamos a Daniel Cayeni si le parece que el problema de lo que sucedió tiene que ver o no con la normativa vigente. Yo creo que lo que tendría que haber hecho el Ministerio de Interior en este caso, porque el pasaporte se tramite vía consulados, el consulado le solicita los antecedentes al Ministerio de Interior y el Ministerio de Interior tendría que haber chequeado en todas sus oficinas, no solo si había causas abiertas, sino si había investigaciones. Sobre todo estamos hablando de una persona que había sido procesada, es decir, que estuvo presa por narcotraficantes. Cuando uno ve una solicitud de sentido, por lo menos yo imagino que el director consultó a alguien, ¿no? Bueno, pero eso por ahora no sabemos ni qué sucedió, si sucedió de manera burocrática, y si sucedió de manera burocrática también está mal, y me parece que también hay que por lo menos conocer un poco más y que haya más información, porque todo esto está muy turbio. Otro asunto, porque finalizó el plazo para la contratación del personal no médico de la ex Casa de Galicia y hay cerca de 300 personas con ese derecho que no han sido contratadas por las mutualistas que debían hacerlo. Además, según denuncian, una nueva modificación del acuerdo con el Ministerio de Trabajo lleva a que quienes ingresen a una mutualista a prueba, si son devueltos a la bolsa, pierden el subsidio. El plazo vencía, pero las empresas podían pedir prórroga. La comisión de seguimiento iba a seguir funcionando hasta que el último trabajador ingrese a través del acuerdo. Si eso no ocurrió, entonces la comisión tiene que seguir funcionando. Se firmó una nueva modificación en el Ministerio de Trabajo de ese acuerdo donde dice que a los 60 días del trabajador, si es devuelto a la bolsa, si es rechazado en realidad por la empresa, al día 61 ese trabajador pierde el subsidio especial, o sea que no vuelve a la bolsa. Eso es una nueva modificación que se nos informó ahora, que en realidad no estaba contemplado en el primer acuerdo.
En el acuerdo decía que después de los 30 días vos volvías a la bolsa y seguías cobrando el seguro de paro especial hasta cumplir los 12 meses. Vencidos esos 12 meses tenías 6 meses más de seguro de paro. Ahora todo eso cayó. Nosotros nos pusimos en comunicación con el director de trabajo, le pedimos una reunión, hasta ahora no hemos tenido respuesta. También le informamos en la comisión de seguimiento y tampoco hemos tenido respuesta. La FUS, que es nuestra federación, está enterada de todo eso, pero aún tampoco nos ha informado sobre nada. El despido tampoco ha sido cobrado. Nos han prometido que iba a ser pago a través del fondo del BPS, pero tampoco se ha firmado nada para que eso suceda. O sea que nos quedamos sin fuente laboral, hemos perdido derechos laborales, la gente está sin cobrar un peso. Atravesamos una pandemia, seguimos atravesándola, un personal de la salud que ha sido vapuleado todo el tiempo con depresiones de los compañeros. Es una situación bastante difícil para todos los trabajadores de Casa de Galicia. La verdad nos preocupa mucho los compañeros, el sustento de sus familias y la salud emocional. Dijimos al empezar la edición de hoy que era día de estreno, porque justamente desde este viernes y todos los viernes en adelante tendremos columna con información muy valiosa del Observatorio de Datos Ambientales de la Intendencia de Montevideo. Exacto, vamos a recibir, a darle la bienvenida a nuestra compañera Micaela Rodríguez, que va a estar compartiendo todos estos datos ambientales de la capital del país, que seguramente serán de gran ayuda para los ciudadanos que habitan esta zona. Sí, así es. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Y hoy vamos a comenzar con este segmento y comenzamos diciendo que la Intendencia tiene un espacio de datos abiertos al que vecinas y vecinos pueden acceder ingresando a ambiental.montevideo.gov.uy y de esta forma consultar y conocer así el estado de los ecosistemas, la calidad del agua, del aire y del suelo, así como también otros datos de gestión ambiental en general. ¿Qué datos se pueden encontrar publicados, Micaela? Bueno, un ejemplo concreto de los datos publicados es el estado de recolección de los contenedores de la ciudad. Como podemos observar en pantalla, en el mapa se representa la ubicación de los contenedores en la vía pública, los que se pueden identificar de color gris o verde en alguno de los casos, y el estado de su recolección. Es importante mencionar que en Montevideo la Intendencia gestiona directamente la recolección de los contenedores de toda la ciudad, de todos los municipios, exceptuando el municipio B, donde el levante lo realiza la empresa CAP. Los puntos que se visualizan de color verde representan contenedores que han sido vaciados en plazos de 1 o 2 días, mientras que en amarillo están los contenedores que han sido vaciados en un plazo de hace 3 días, en naranja 4 días, en rojo 5 días y en negro más de 6 días. De acuerdo a la información proporcionada por la División de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, recolectar un contenedor cada 3 días se considera una recolección adecuada, lo que significa que si vecinas y vecinos observan en el mapa puntos de color amarillo o verde, el levante de los residuos está siendo efectivo. En este sentido se puede decir que en el mapa estamos viendo en la pantalla se refleja un estado de recolección de los contenedores al día de hoy y que es muy bueno. Es importante también comentarles que diariamente la Intendencia de Montevideo se fija una meta de levante de contenedores, la cual para ayer los planificados fueron 8.940 contenedores y de acuerdo a los datos se levantaron 6.615 contenedores, lo que significa un 26% por debajo de la meta. Por otro lado, el cumplimiento semanal promedio de recolección sí alcanzó un 97,1%. Según las referencias mencionadas anteriormente, dependiendo el color, que podemos encontrar distintos colores, representarían que el contenedor, por ejemplo, en ese caso, si vemos puntos de color rojo o negro, tienen un atraso en su levante. Pero de acuerdo a estos datos proporcionados por la División Limpieza, esto puede darse a diferentes motivos, como por ejemplo, una situación en particular que es que se hayan depositados escombros en el contenedor. Este uso incorrecto genera que el camión no pueda realizar el vaciado en ese momento y depende de que otro equipo realice esta tarea correspondiente. Es por eso que es fundamental que si vecinas y vecinos desean realizar el retiro de residuos de gran tamaño, como pueden ser
muebles o electrodomésticos, poda o escombros, lo puedan hacer a través del servicio de recolección de forma gratuita que tiene la Intendencia de Montevideo a través del WhatsApp 092-250-260. A través de este número de WhatsApp no solamente se reciben solicitudes de retiro de residuos de gran tamaño, que es algo que la Intendencia ha implementado recientemente, sino que también vecinas y vecinos pueden dar aviso cuando hay residuos fuera del contenedor. En la jornada de ayer, por ejemplo, se pueden observar que se recibieron 450 solicitudes ingresadas a través de este número de WhatsApp, de las cuales un 50% se resolvieron en menos de 2 horas. Y específicamente las referidas a los residuos fuera del contenedor, un 85% fueron resueltas en este periodo de tiempo, es decir, en menos de 2 horas. Micaela Rodríguez, muchas gracias por esta primera columna. Y bueno, el viernes que viene habrá más datos con respecto a distintos temas ambientales. Exactamente, así que nos encontramos el próximo viernes para compartir más información. Y ahora miramos a la ciudad, pero saliendo de estudios. Sí, ahora nos vamos al contacto con Macarena Vico. Buenas noches, Martín, Natalia. Estamos en el Parque Rodó porque se están ultimando detalles para la instalación de 27 plataformas móviles aquí en la calle Antonio María Rodríguez, en el Parque Rodó. Esta es una propuesta que surgió de la plataforma de participación ciudadana, Montevideo Decide, que surge con el fin de pacificar esta zona que es muy transitada y de alguna manera ahora va a quedar peatonalizada. La Intendencia, con esto de que sean móviles, va a poder evaluar cuál es el impacto que va a tener en la zona y la percepción que van a tener los vecinos sobre este nuevo espacio. Más temprano hablamos con Federico Graña, director de Desarrollo Municipal y Participación, sobre las características de este lugar. Se fueron diseñando distintas posibilidades de propuestas. El proponente primero pedía que fuera como espacios más fijos, o sea, construcciones que ya impidieran el tránsito. Nosotros lo que hicimos fue este tipo de plataformas que en realidad son móviles, se pueden mover, pueden ir a cualquier otra parte de la ciudad o de este mismo parque, para ver cuál es el impacto de este cambio de política pública con respecto a la zona esta del parque, ¿no? Y las plataformas tienen distintos formatos, hay algunas con verde y plantas, otras que son solo de madera, queda una instalada más en la punta de ingreso hacia Gonzalo Ramírez, que queda como un escenario que puede ser utilizado para actividades, y bueno, y después otras como estancias de descanso. Al ser trasladables estas plataformas pueden ser parte de los elementos urbanísticos que utilizamos para otros programas, como el que desarrolla espacios públicos en los que se llama calles liberadas, que son estas peatonales por un día, y bueno, ahí tenemos infraestructura que embellecen además no solo el corte y el contenido, sino ir probando espacios desde el punto de vista del urbanismo táctico, de cómo mejorar un poquito más la pacificación y el tránsito y poner en el centro a las personas y no tanto a los autos. Bueno, entre las plataformas hay un escenario y la idea es generar contenido junto con la Comisión del Parque Rodó para desarrollar en esos lugares pequeños espectáculos, tal vez la idea es hacer uno por mes. Mañana, en el marco del mes de la niñez, van a estar realizándose actividades ahí desde las 14 horas, estará el Circo Lumière a las 15 y esto se suma a otras actividades que va a estar haciendo en todo el territorio la Intendencia de Montevideo bajo el lema Montevideo celebra la niñez. Durante el mes de agosto, la Intendencia de Montevideo ofrece diferentes actividades culturales y deportivas con motivo del Día de la Niñez, que se celebra este domingo 14 de agosto. En Modelo Abierto, ex Mercado Modelo, el sábado 13 y domingo 14, se realizarán actividades recreativas gratuitas para toda la familia. La propuesta incluye una feria gastronómica y artesanal con la participación de 30 emprendedores. En el Parque de la Amistad, durante la tarde, habrá show de burbujas gigantes, además de las actividades diarias que tiene el parque. Por otro lado, en varias salas y centros culturales de la ciudad, se realiza la edición número 31 de Divercine, el Festival Internacional de Cine Infantil. En el Centro Cultural El Hornero, el sábado, habrá una feria con actividades lúdicas y artísticas. Mientras que en la Plaza Fabini habrá juegos recreativos, inflables y propuestas gastronómicas. El Centro Cultural Malvin Norte presentará un espectáculo musical y en el Centro Cultural Delmira Agustini habrá actividades recreativas. Toda la guía de actividades se puede ver en la web de la Intendencia de Montevideo. Entre 79% y 96% de las personas usuarias de espacios públicos en Montevideo apoya la propuesta de la comuna de retirar papeleras. Esto es para promover un cambio cultural en el manejo de los residuos propios y el cuidado del ambiente en los ambientes o en los ámbitos públicos compartidos.
La nueva estrategia es promovida por la Intendencia en el marco del Plan Montevideo Más Verde, asociada al abordaje integral de la limpieza y el cuidado del ambiente en la ciudad. Para medir el apoyo a la medida concreta de eliminar papeleras, el Departamento de Desarrollo Ambiental encuestó a las personas usuarias de las plazas de la Democracia, frente a Tres Cruces, y Pepe de Lía, ubicada frente al Mercado Agrícola de Montevideo. Se trata de 2 de los 5 espacios públicos que incorporaron esta modalidad, que busca que cada cual se haga responsable de sus residuos, llevándolos al concluir la visita para arrojarlos en dispositivos urbanos o en sus propios domicilios al llegar. La encuesta se realizó a mayores de 18 años que se encontraban en ambos lugares, en diferentes días y horarios. Fueron consultadas 372 personas en Plaza de la Democracia, de las cuales 79% contestó que percibe el espacio como muy limpio o limpio. Por su parte, en la Plaza Pepe de Lía se entrevistaron 391 personas. En este caso, 96% dijo apoyar la iniciativa y que la falta de papeleras no significa mayor cantidad de residuos en el ambiente. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional y seguimos hablando de Paraguay y también seguimos hablando de corrupción porque hoy saltó por los aires, lo podríamos decir metafóricamente, el vicepresidente de ese país, Hugo Velázquez, luego de que Estados Unidos, a través de su embajada, publicara un nombre de personalidades políticas corruptas en ese país. Todo esto ya había comenzado días antes cuando se apuntó al expresidente Horacio Cartes como estar vinculado precisamente a una organización que está vinculada a terrorismo y también a otras cuestiones de corrupción en ese país, según lo denunció la Embajada de Estados Unidos. Ya vamos a hablar posteriormente del caso de Hugo Velázquez. Hace 3 semanas, el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Mark Osfield, informó que el expresidente paraguayo Horacio Cartes fue agregado a la lista Engel de políticos y empresarios significativamente corruptos por obstrucción de una investigación transnacional. Cartes utilizó la presidencia de Paraguay para obstruir una investigación que involucraba a sus socios, señaló Osfield, en referencia al cambista Darío Messer, quien era investigado por casos de corrupción en Brasil, estuvo prófugo de la justicia y fue detenido posteriormente en Paraguay, ya que se sospecha que ambos eran socios y que el expresidente lo ayudó a ocultarse. De acuerdo al diplomático, esa asociación le permitió a Cartes participar en actividades corruptas, terroristas y otras actividades consideradas ilícitas por Estados Unidos, que entiende que la obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo, lo que le permitió seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas. El comunicado de la Casa Blanca, además de la inclusión de Cartes en la lista Engel, adelantó que había más paraguayos para incluir en esa nómina que tendrán prohibida la entrada al país, así como el acceso a su dinero en cuentas estadounidenses, tal como ya ocurre con los 3 hijos del exmandatario, que tampoco podrán ingresar a Estados Unidos. Y había más paraguayos, tal cual lo anunciaba la Embajada de Estados Unidos, vinculados a esta lista. Naturalmente, el caso de hoy fue que el vicepresidente Hugo Velázquez fue el más notorio de ellos, que renunció a la vicepresidencia y a su candidatura para las próximas elecciones que tenía previsto para representar al sector Fuerza Republicana, al que pertenece el presidente Mario Abdo, que dijo que le dio mucho dolor la renuncia, pero lo felicitó a Hugo Velázquez por haber tomado la decisión, porque además dijo que era un compañero. Tras el anuncio, Velázquez se declaró inocente y aseguró a los medios locales que intentará limpiar su nombre e informó que además de dejar su cargo de vicepresidente, renunciará a su candidatura presidencial por el sector oficialista Fuerza Republicana que lidera el presidente Mario Abdo. Velázquez concluyó que quiere salir como un ciudadano común a defender lo que considera una injusticia y que hay una laguna en el caso, destacando que el anuncio de Estados Unidos cayó como un balde de agua fría, pero que teniendo como discurso la lucha contra el crimen organizado, eso lo deja mal parado y que tiene que ser consecuente. La medida impuesta por Estados Unidos, que también incluye a su esposa e hijos, es una sanción que le prohíbe, entre otras cosas, ingresar al país y acceder a su dinero en cuentas estadounidenses, mientras que el secretario de Estado, Antony Blinken, informó a través de Twitter que su país está comprometido a apoyar la democracia y promover la responsabilidad de los funcionarios corruptos. El presidente de Paraguay, Mario Abdo, destacó la actitud de Velázquez de renunciar al cargo y a la candidatura presidencial, sosteniendo que ante estas circunstancias era ya inaceptable la continuidad del vicepresidente de la República y lo felicitó por su actitud madura de anunciar al pueblo paraguayo su decisión, aunque aclaró ante la prensa que lo dijo con dolor porque es un amigo y compañero.
Nos vamos a Brasil. El presidente Jair Bolsonaro criticó la Carta por la Democracia que fue publicada en el día de ayer por parte de la Facultad de Derecho en San Pablo y además firmada por 1 millón de personas hasta este momento, según se ha anunciado. Dijo que esto es como poner a cuidar a las mujeres a un maníaco que ha asesinado a muchas, poniendo ejemplos concretos de casos en Brasil, y se refirió también a otros aspectos que vinculan a la izquierda, que dijo que sostiene con su dinero a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por otra parte, Bolsonaro firmó hoy un decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a controlar y a colaborar en la elección de octubre. Este jueves, 2 manifiestos impulsados por estudiantes, sindicatos, empresarios y artistas fueron leídos en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, donde miles de manifestantes acompañaron el acto en los exteriores de la universidad y se registraron también protestas en 26 estados y el Distrito Federal. En redes sociales, Bolsonaro señaló que el Partido de los Trabajadores y la izquierda brindan apoyo financiero a dictaduras como Cuba, Nicaragua y Venezuela, por lo que según el mandatario el manifiesto tiene la misma relevancia que una carta contra las drogas firmada por C. Pequeno, el personaje de la película Ciudad de Dios, o un manifiesto en defensa de la mujer firmado por el maníaco do Parque en referencia a Francisco de Asís Pereira, quien mató a 11 mujeres en San Pablo entre 1997 y 98. La carta a los brasileños y brasileñas en defensa del Estado Democrático de Derecho, impulsada por la facultad, logró ayer alcanzar 1 millón de firmas, inclusive de varios candidatos presidenciales de diferentes sectores políticos. El texto, que no menciona a Bolsonaro, advierte que Brasil atraviesa un momento de inmenso peligro debido a los ataques sin fundamento que no van acompañados de pruebas, cuestionan la imparcialidad del proceso electoral y el Estado de Derecho. Bolsonaro autorizó hoy mediante un decreto el uso de las Fuerzas Armadas en las elecciones de octubre para garantizar la votación y verificación del proceso electoral, una medida que es habitual en el sistema electoral brasileño, que fue determinada por un decreto publicado en el Diario Oficial este viernes y que estipula que el personal militar deberá ayudar en la inspección de las máquinas de votación electrónica y en la seguridad del conteo de votos. El escritor británico de origen indio Salman Rushdie fue apuñalado en esta jornada en un acto literario que se llevaba a cabo en el estado de Nueva York. Recordemos que este hombre estaba amenazado desde el año 1988 cuando publicó su libro Los versos satánicos, que generaron la repulsión de buena parte del mundo musulmán, en particular del gobierno de Irán. Se conoce poco sobre su estado de salud. Tras décadas de amenazas de distintos grupos religiosos por sus escritos, este 12 de agosto el novelista británico Salman Rushdie fue apuñalado en el cuello por un hombre mientras asistía a un evento literario en New York. La policía dijo desconocer el estado de Rushdie y que fue sometido a una cirugía, mientras que los agentes revelaron detalles sobre el autor del ataque, un joven de 24 años de New Jersey llamado Hadi Matar, que tenía acceso al evento y que él mismo ratificó que actuó solo, aunque no se saben los motivos, y ahora se trabaja para determinar los cargos que se le imputarán. Algunas fotografías y videos en redes sociales dieron cuenta del desconcierto luego del ataque en pleno escenario, y en las imágenes se puede ver a Rushdie en el suelo recibiendo primeros auxilios antes de que fuera conducido de emergencia en helicóptero a un centro asistencial. El autor de 75 años estaba en la institución Chautauqua para participar en una exposición sobre Estados Unidos como sitio de asilo para escritores y artistas en condición de exilio, como un hogar para la libertad de expresión creativa, según anunció el sitio web de la entidad. Nacido en una familia india musulmana y ciudadano estadounidense desde el año 2016 y actualmente residente en Nueva York, Salman Rushdie ha sido blanco de intimidaciones por sus controvertidas obras durante décadas, sobre todo por Los versos satánicos, libro publicado en 1988, el cual despertó la ira del mundo musulmán, en especial la del gobierno iraní. Hasta aquí primer bloque. Y ya volvemos con más información. Volvemos y les contamos que el Consejo de Facultad de Ciencias definió esta semana la suspensión por 6 meses al profesor grado 5 Martín Zambarino por conductas inapropiadas. Recordemos que una docente había denunciado por acoso a Zambarino en el año 2019.
La sanción se aprobó con los 3 votos de estudiantes, los 3 de egresados y 1 de los docentes. Esto fue en una resolución que no menciona el acoso sexual, sino que habla de conductas inapropiadas, textuales palabras, por parte del docente. Es viernes y MBD Noticias lo sabe. Momento de Juanchi Castel. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Juanchi. Comenzamos con teatro. Teatro de calidad, el que está presentando la comedia musical, la comedia nacional. En la Sala Verdi, durante todo agosto, se está presentando la obra Constante. Constante es una adaptación, una reversión de un clásico de Calderón de la Barca que se llama El Príncipe Constante. La adaptación fue hecha por el dramaturgo chileno Guillermo Calderón y por el uruguayo Gabriel Calderón, que a la vez es director de la Comedia Nacional. Constante es una obra que habla sobre la fe. La fe en el sentido más amplio y más profundo. También con esta obra, la comedia realizó una gira por España hace pocas semanas, viene precedida de muy buenas críticas y se está presentando, como les decía, en la Sala Verdi durante todo agosto. Va de jueves a domingo, jueves, viernes y sábados a las 21 horas, domingos a las 17, 350 pesos el costo de la entrada, de viernes a domingo, y una opción popular para ir a ver teatro los jueves. Esta obra en Sala Verdi sale 200 pesos. No hay excusa para no ir a verla. Cambiamos y pasamos a la música, porque la banda Mientras Tanto se estará presentando mañana en Villa Dolores. Mientras Tanto es una banda emergente, si bien tiene unos años actuando, la pandemia le trastocó un poquito los planes, como a todas las bandas. Lo cierto es que es un grupo que se mueve muy bien entre el pop, el rock, el blues, el jazz. Tiene un formato en el que también se sienten muy cómodos participando en espectáculos, tanto de manera acústica como eléctrica. Van a estar mañana haciendo un repaso por todo su repertorio con invitados especiales y en un lugar muy especial también, como es la Sociedad Urbana Villa Dolores, que está ubicada en la calle Rosell y Rius, casi José Luis Vado, en el corazón de Villa Dolores. Será mañana a partir de las 21 horas, sale 350 pesos la entrada. Y ahora sí, que metemos un cambio grande, porque Lali Espósito se va a estar presentando mañana en el Antel Arena. Hablamos de, podemos decir que una estrella pop de Latinoamérica, la artista argentina, actriz, cantante, compositora, que tiene una carrera en ascenso en cuanto a popularidad, que realmente arrasa en cuanto a venta de entradas en todo el continente. Está realizando su gira Disciplina Tour, que la trae a Montevideo en el día de mañana. Presenta un show muy visual realmente, donde por momentos lo musical queda a un costado y el despliegue escénico se come el espectáculo. Cuando digo despliegue escénico me refiero a show de luces, a mucho contenido interactivo, a mucho contenido incluso de proyecciones, y ni que hablar coreografías, bailes. Es un mega show el que presenta la artista argentina. Se presenta mañana a partir de las 21 horas en el Antel Arena. Y atenti porque quedan pocas entradas, se están quedando muy pocas localidades de 2.600 pesos, que es la entrada más cara, y están quedando unas cuantas todavía de 2.200 pesos. Todas las demás localidades están agotadas, por lo que es muy probable que mañana en el correr de la tarde haya cartel de entradas agotadas en los locales que venden las entradas para este show. Cierro con otros artistas que vienen también desde Argentina. Cruzan el charco, Bersuit Vergarabat, la banda que está celebrando los 30 años, por más que los cumplió ya hace un par de años, se presenta mañana en Montevideo Music Box. Bersuit es una banda difícil de clasificar porque es rock, pero lo mezcla con cuanto ritmo latino haya. Un grupo que tuvo un pico de popularidad enorme a fines de los 90 y principios de los 2000, una banda que es muy contestataria, que encierra mucha crítica social, que escénicamente te pasa por arriba realmente, y que
Además, se sobrepuso a la salida de su líder, de Gustavo Cordera, que hace una década dejó la banda. Bersuit se rearmó y continúa girando, principalmente por Argentina, pero también sale de gira, como esta pequeña gira que los trae a Montevideo en la jornada de mañana. Va a ser temprano, atenti, 19:30 horas en Montevideo Music Box, que está ubicado en la avenida Larrañaga, casi Juanicó, un lugar para unas 600 personas, ideal para ver un show de este tipo en el que seguramente todos los que vayan van a estar bailando, moviendo la patita y sacándose el frío de este agosto. Me despido con un fragmento de la Bersuit, uno de los clásicos de su repertorio, Vuelos, en esta versión en vivo. Más propuestas para el fin de semana, esta vez vinculadas a la ciudad y el espacio público. Mañana sábado, de 12 a 16, vuelve después de un tiempo a organizarse sobre 18 de julio el paseo a cielo abierto, es decir, que se cortará la circulación vehicular para que la gente pueda circular por la calzada, además de la vereda, entre Andes y el Monumento al Gaucho. Habrá espectáculos de danza, candombe, folclore y murga con agrupaciones de todo el país. Además, durante esta jornada con paseo peatonal habrá actividades para público infantil con motivo de la celebración del Día de la Niñez. El escenario estará ubicado en la Plaza Cagancha. Y un poquito más de arte. Viene el lado B, una cantante va a estar presente. Sí, la gran Ana Prada estará aquí con nuestro compañero Wilmar Amaral. Me quedé corto, cantante, compositora y larga lista de etcétera. Mucho más, sí. ¿Cómo estará el fin de semana en materia de tiempo? Y bueno, es importante saberlo con todas estas propuestas que hay, muchas al aire libre, además. Es cierto. Bueno, te tiro una pista. Conviene que lo que el sábado se quiera hacer al aire libre se haga, por lo que dice Inumet, más bien después del mediodía. Mañana, 13 de agosto, día sábado, mínima 10 grados, máxima 19, y en las primeras horas de la jornada puede que llueva en Montevideo y cercanías. Bueno, y el domingo, 14 de agosto, el Día de la Niñez, 9 grados de mínima, 22 de máxima, con un sol que promete. Sí, sigue alta la temperatura para esta época. Otra vez el domingo por la noche, en realidad en las últimas horas puede desmejorar. El lunes 15 de agosto, ya en la mitad del mes, mínima 10 grados, máxima 16 y esas nubes. Hasta aquí llegamos. Lunes, día de nuestro reencuentro. Es cierto. Fin de semana queda en el medio como para descansar un poquito. Bueno, entonces, hasta entonces, a las 19 horas. Que pasen bien, gracias por estar. Gracias. A la firma UPM se le impusieron 26 multas por incumplimientos ambientales y a Montes del Plata 15 multas. Cada empresa pagó más de 12 millones de pesos en total por estas sanciones. El esposo y uno de los hijos de una jerarca del gobierno fueron denunciados penalmente y embargados por no pagar arrendamientos por más de $70.000. Principio de incendio en uno de los depósitos de petróleo en la boya de José Ignacio. Bomberos logró controlarlo. AEBU dejó en suspenso medidas en bancos tras instalación de mesa de negociación por despidos en el Citibank. Informe sobre el estado de la recolección de residuos en Montevideo a través del sistema de contenedores. Organizaciones sociales se movilizan hoy en Plaza Independencia contra los femicidios y la violencia vicaria. La niñez y la adolescencia lideran los niveles de pobreza en Uruguay y está en riesgo de debilitamiento, según informe presentado por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales. La Intendencia de Montevideo ofrece distintas actividades en diferentes puntos de la ciudad para disfrutar con niñas y niños. Destacados para el fin de semana, la Comedia Nacional realiza Constante en Sala Verdi. La banda, mientras tanto, se presenta en Villa Dolores. Lali Espósito visita Uruguay con su gira Disciplina Tour y Bersuit cruza el charco. El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, renunció al cargo y a su candidatura presidencial luego de ser señalado como corrupto por Estados Unidos. Apuñalaron en el cuello al escritor Salman Rushdie, amenazado de muerte cuando iba a dar una conferencia en Nueva York.